Hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Alejandra Villar, eh, soy psicolingüista y neurolingüista y trabajo en temas de desarrollo cognitivo y en temas de neurociencia del lenguaje y estoy ahora trabajando con algunos temas de creatividad, cómo el cerebro funciona para realizar cuestiones creativas de distinta índole y me pareció la Bienal de Arte del colegio una buena oportunidad para contarles algunas cosas a quienes estén interesados en cómo funciona lo creativo en nuestro cerebro. Eh, bueno, vamos a empezar, les cuento mínimamente. Eh, Como este taller, digamos, lo llamamos taller de neurociencias de la creatividad. Entonces, para empezar, les propongo un pequeño ejercicio, y es que se imaginen una manzana de una manera diferente, lo más diferente que puedan de una manzana habitual, en forma, en tamaño, en textura, en densidad. Y bueno, si tienen ganas, un momento pueden dibujarla eh, como ejercicio mental, ¿sí? Si no, imagínensela. Esta manzana, cuanto más lejana sea a la manzana real, mejor es la habilidad de cada uno para hacer una expansión conceptual. ¿Sí? ¿Qué es esto? Uno tiene conceptos preformateados del mundo y está bien que así sea porque así aprendemos a hablar, así trabajamos, así asociamos y somos muy eficientes. Sin embargo, cuando somos creativos hay que poder expandir lo conceptual para poder salir de lo preformateado. Voy a empezar con unos ejemplos tan actuales, aunque no son de arte, son de ciencia, pero ciencia y arte ustedes saben que están bastante relacionados. Y la idea es esto de ver con otros ojos, ¿sí? ¿Qué ha pasado tanto en la ciencia como en el arte en algunos momentos donde el que ha creado y el que ha producido algo nuevo ha podido ver lo preexistente de otra manera? Una es las historias de la vacuna. ¿Por qué la vacuna se llama la vacuna? ¿Alguien se lo preguntó alguna vez? Y esto es porque en la época de la viruela, ahí en el 1700, fines de 1700, el inglés Edgar Jenner, se dio cuenta de que los granjeros y los campesinos que trabajaban con vacas habían transcurrido o habían tenido la enfermedad de la viruela bovina, que era mucho más leve, entonces no se enfermaban de la viruela humana que mató a millones de personas en esa época. Entonces, sin poder ver con microscopios, sin poder tener análisis serológicos, sin hisopados, ¿sí? Sin poder ver nada, sin saber de qué va el microorganismo, vio esto y dijo, no sé por qué, pero quienes han tenido la viruela bovina no tienen la viruela humana o la tienen de una manera mucho más leve. Y ahí ha podido, extraer bueno, la parte bioquímica, no vamos a entrar en detalles, pero ha podido ver esto en una época donde era imposible ver de qué iba los virus y las bacterias. Y después, otro de los temas de ahora, lavate las manos, que tenemos por todos lados los carteles, es la historia de este médico húngaro, Ignaz Semmelweis, llamado el padre del lavado de manos, que trabajaba en un hospital y descubrió que él era obstetra y descubrió que un ala de parturientas se moría casi la mitad y en la otra ala del hospital no se moría casi ninguna. Y no entendía por qué y se dio cuenta de que los médicos residentes que trataban ala A o ala 1 eran los que hacían las autopsias y transmitían microorganismos a las parturientas. Entonces dijo, con lavarse las manos alcanza. Nadie le creyó, murió después como con demencia en un hospital psiquiátrico porque nadie le daba la importancia que tenía que darle, pero fue como el que descubrió que no sabía bien por qué, porque no podía explicarlo, pero lavarse las manos hacía que la gente se muriera menos con enfermedades de otras personas. Bueno, más allá de esto de la parte de ciencia, simplemente quería con esto mostrarles cómo poder ver más allá o poder entender algo que no estamos entendiendo, viendo, es parte de la creatividad. Bueno, ¿qué es la creatividad? Muy brevemente, es esta capacidad de generar o idear algo nuevo a partir de algo ya existente o de recursos materiales disponibles. Lo hacemos todo el tiempo en la vida diaria, se hace en la ciencia y tecnología y se hace en el arte. En la vida diaria les doy un mínimo ejemplo del otro día. Mi gato sale mucho, es muy paseandero, muy parrandero y pierde las chapitas todo el tiempo. ¿Sí? Aquí está el nombre, el nombre y el número. Y las compro, bueno, ahora con la pandemia todo es más complicado, entonces se quedó sin y pensé, ¿qué le puedo poner
para que no se pierda. Bueno, enseguida se me ocurrió poner un botón de los grandes. O sea, agarré un botón, lo enganché con el alambre que tenía, con la argollita, le puse con marcador indeleble el nombre y el teléfono, y así fue resuelto el tema de la chapita. Entonces, la creatividad tiene que ver con eso también, ¿sí? Con el recurso que uno tiene, crear algo en función de algo que ya sabemos de antes, pero con algo que todavía no existe. Por supuesto, en ciencia y tecnología, estas ideas que rompen paradigmas, teorías, descubrimientos, ¿sí? Se da el ejemplo, por ejemplo, del Apolo 13, que tenemos este problema del dióxido de carbono, y con lo poco que tenían disponible en la nave, han creado este mailbox para poder poner excedente de dióxido de carbono. Resolver problemas, a veces digamos, urgentes, y a veces no, a veces hay con un plan. Por ejemplo, hay un grupo de médicos en África que se da cuenta que estaban en incubadoras, pero que se rompía una pieza, entonces cada vez que se rompía, enseguida se descartaba, no se podía arreglar, porque no había recursos. Entonces, ¿qué pensaron? Hicieron incubadoras con piezas con autopartes, que eran fáciles de conseguir, los otros se rompen, las usan. Entonces, hay toda una idea también de funcionalidad y de recursos. Y después, observación, introspección, experimentación, tiene que ver más con la pintura, la música, ¿sí? La moda, Coco Chanel, que no hace falta ser más complejo. Ella propuso, a principios del siglo XX, ropa más cómoda, ropa más accesible, muy elegante, pero no sin tener que estar horas vistiéndose. O sea, puede ir lo simple también lo creativo. Y bueno, por supuesto también la literatura, ¿no? Bueno, después los nuevos estudios, fíjense, hay un estudio del 2016, dice que en realidad las personalidades creativas no hay diferencia en arte y en ciencia, es la personalidad creativa. Y tienen estos dos campos, tienen en común gente creativa. Si no es que el cerebro funciona de manera para la ciencia y otra para el arte. Esa persona creativa que después elegirá para dónde crear. Estas tienen estas tres características en común, y es mayor apertura hacia experiencias novedosas, atracción hacia la complejidad y sensibilidad estética aumentada. ¿Sí? Entonces, esta cuestión de buscar algo novedoso, atracción hacia algo complejo y lo visual también, ¿no? Entonces, desde la perspectiva neurocientífica no hay evidencia de que sean capacidades diferentes. Son creativos, somos creativos. Después elegimos arte o ciencia en función de algunos gustos. Bueno, y ahora hablemos específicamente de arte y creatividad. Se lo nombra como a Paul Cézanne como uno de los padres del arte moderno. ¿Y por qué? Porque logró ser este nexo entre el impresionismo y el cubismo o fauvismo. Muchas veces lo creativo también es justamente tomar algo que ya existe y transformarlo. No es algo completamente nuevo porque tiene que tener un contexto también. Entonces dicen que las personas creativas justamente con los elementos que tienen logran una propuesta diferente. Cita de Paul Cézanne: quiero hacer que la naturaleza y el arte sean uno, es a poder observar y después poder, con elementos que se observan, reacomodar y hacer un producto nuevo. Picasso dice: Cézanne fue el padre de todos nosotros, y dice Matisse: Cézanne es una especie de dios de la pintura, ha conciliado los métodos del impresionismo y su necesidad de orden con el deseo de profundidad y solidez, ¿sí? Conciliado los métodos, o sea, poder justamente tomar algo existente y transformarlo, readaptarlo, como casi barajar de nuevo con los elementos que se tienen. Después también se habla de arte y creatividad cuando hay como una evolución de la visión a través del tiempo o muchos periodos creativos distintos. Por eso se habla siempre también de Picasso, pueden ver algunas imágenes, ¿sí? Cómo se va como cambiando el concepto en función de creaciones nuevas distintas. Son conceptualistas, son innovadores, porque va cambiando como el concepto, la manera de ver y después de transformar. Siempre tiene que ver con desarrollos estilísticos, y acá les puse unas palabras clave: algo no esperado, poner el foco en otra cuestión, a veces el minimalismo, sacar todo como el ruido que molesta para poder ver lo central y ir a lo no convencional. Son maneras de ver, ¿sí? No esperado, cambiar el foco, sacar el ruido y el excedente, o verlo, mostrar y ver de manera no convencional. Cuando algo es creativo, bueno, acá hay dos conceptos muy importantes, que es: tiene que ser original el producto, tiene que ser relevante, ¿sí? Original,
único, inusual, innovador, una idea, por ejemplo, y en determinada época, por supuesto, algo que es innovador en el siglo XX no lo es tanto ahora, porque ya hemos transcurrido todo ese proceso. Y bueno, algo que no hemos encontrado antes, estadísticamente poco frecuente, pero es importante también que sea relevante, porque algo que es completamente original y nuevo y que a nosotros no nos convoca o no nos parece importante o no apela, es como si fuera un caos, ¿sí? Una mezcla de cosas que no nos dice nada. Entonces, cuando se habla de relevante, es que sea apropiado, que encaje, ¿sí? Que tenga su sentido en el contexto, que sea útil, en ese sentido, que sea practicable, efectivo, satisfactorio, adaptativo. ¿Sí? Es como esos inventores frustrados que dicen que se inventan y no sirve. Bueno, hay una cuestión de ahí que tiene que tener importancia en ese periodo, en ese contexto, que sirva, que sea relevante y que nos convoque. Si no, es original, pero no es creativo. Bueno, entonces acá están esos conjuntos de elementos que hacen a que algo sea creativo. ¿Sí? O sea, algo inusual, algo poco frecuente, novedoso, único, raro y nuevo, eso es la originalidad. La relevancia, que encaje, útil, apropiado, adecuado, valioso, adaptativo. Cuando se junta, se produce algo creativo. Después, en el cerebro, bueno, pasa un montón de cosas. Estos tres sectores o áreas son las implicadas. El lóbulo frontal para tareas ejecutivas, que son las que deciden, sí son lo más humano en sentido de lo cognitivo, lo académico, tomamos decisiones, es lo abstracto, es lo asociativo. El hipocampo tiene que ver con la memoria episódica, ¿sí? Es lo que tenemos guardado, nuestra experiencia y los conceptos tienen que ver con lo visoespacial, lo que aprendimos, apelamos a ese conocimiento que ya tenemos guardado. Y después los ganglios basales, porque tiene que ver algo muy importante en la creatividad y es que tenemos que inhibir lo automático. Porque lo automático es muy eficiente, el cerebro es muy eficiente, pero si siempre va al automático, repetimos todo el tiempo. Entonces hay que inhibir una respuesta automática para generar una respuesta nueva. Acá algunos ejemplos, cómo uno incorpora conceptos nuevos o nuevos elementos y puede salir de lo ya impuesto por el conocimiento que tiene. Por ejemplo, el lenguaje mediante metáforas, analogías, ¿sí? Cuando queremos explicar algo que antes no sabíamos cómo explicar o algo que no conocíamos. Yo acá extraje unas citas de Colón del diario, que se encuentra con este mundo nuevo y no sabe cómo explicarlo. Entonces tiene que ser, digamos, creativo en el sentido de que tiene que usar algo que ya sabe para eh, eh, escribir algo que todavía no conoce. Fíjense qué lindo. Aquí son los peces tan diformes de los nuestros que es una maravilla. Hay algunos hechos como gallos, de las más finas colores del mundo, azules, amarillos, colorados y de todos los colores, y otros pintados de mil maneras, y los colores son tan finas que no hay hombre que no se maraville. O los árboles. En este tiempo anduve así por aquellos árboles, que era la cosa más hermosa de ver que otra se haya visto. Tanto verdura, en tanto grado como en el mes de mayo en Andalucía, y los árboles todos están tan disformes de los nuestros como el día y la noche, y así las frutas, y así las hierbas, y las piedras, y todas las cosas. Fíjense que hay comparaciones, analogías, y después de que son tan distintas, y compara con otro objeto, compara con otro animal, compara con otro color. Entonces, como dijimos, para que se produzca lo creativo, tiene que haber también una manera de no automatizar la respuesta. El cerebro es muy eficiente. Fíjense en la imagen de la derecha, el cerebro, si uno acerca esta imagen, bueno, estamos con la pantalla, no podemos, pero uno acerca, el cerebro corrige y ve una línea entera, porque dice, bueno, si esto es así, debe seguir así. Entonces, está perfecto porque es muy útil que el cerebro sea así, pero cuando queremos hacer algo creativo, tenemos que evitar que el cerebro corrija y sea automático. Entonces, también por eso es importante inhibir la respuesta automática para que se produzcan respuestas nuevas y diferentes. En los niños, y para esto voy a ir cerrando, justamente como no está todo esto tan ya limitado, los conceptos, los formatos, la experiencia es menor, lo creativo todavía gana por sobre la respuesta automática. Entonces, el cerebro del niño que tiene tanto para aprender tiene un sesgo a lo novedoso, todos lo sabemos ya, ¿no? Todo lo novedoso le llama la atención, porque así aprende, la experiencia tiene que ser muy estimulante para poder tener la atención puesta ahí para adquirir nuevo conocimiento, nuevas experiencias, y los estímulos hacen que aprendamos cada vez más. Entonces es menos automatizado, pero al mismo tiempo puede ser menos eficiente, ¿sí? El niño tiene que repetir, no puede responder a veces a lo que necesita, no puede decidir, no puede tener en cuenta lo que ha hecho antes, y eso tiene que ver con las funciones ejecutivas. Fíjense ahí en la imagen, eso es el prefrontal, se desarrolla recién, ¿sí? Todo el feto muy chiquito, recién a los 2, 3 años,
y en realidad hasta la adolescencia se sigue desarrollando el lóbulo frontal. Tomar decisiones, causa-consecuencia, planificación, ejecución de tareas, bueno, teoría de la mente. Y el humano, por supuesto, el mamífero cuyo lóbulo frontal es el más desarrollado, por todo esto que ya hablamos. Bueno, después, esto que tiene el niño es la capacidad creativa de descubrir y rever, ¿sí? En tiempo libre y con ocio, puede tomar elementos que tiene y ya conoce sus juegos y producir algo completamente distinto. ¿Sí? En la imagen a la izquierda ven como este dinosaurio y lo han recreado con otros bloques, una casita lo han recreado también con encastre y, bueno, una torre de libros, porque no sirven solo para leer los libros. ¿Sí? La manera de ver el objeto en función de su forma, su cualidad, su función, su tamaño, el color y el rasgo, y darle totalmente otra forma y otro sentido. Bueno, para terminar, gracias por su atención, prestar su atención, for paying attention y Aufmerksamkeit schenken, ¿sí? Esos 3 verbos con la atención diferentes en cada lengua, y acá les dejamos las manzanas que nos hemos imaginado. La de la izquierda tiene un montón de explicación encima, una manzana que no es ni roja ni verde, entonces están los dos mezclados. Si una oruga o cualquier insecto la muerde, se hace más grande el insecto, más grande se hace la manzana. Los árboles son tan altos que llegan a la tercera atmósfera de la Tierra. Es como una caña de pescar lo sostiene. Puede tener un juguetito adentro. Sale una manzana por año y dura solo el día que sale. ¿Sí? Toda esa información extra esta manzana que nos imaginamos. Esto fue hecho por un niño de 6 años. La segunda imagen, el doble de grande de la manzana, hay que cortarle la cabecita para comerla. El árbol es como uno normal, pero tiene muchas de estas. Lo de arriba es la hojita. Si cortás la cabeza, lo plantás con tierra y agua y crece en cualquier lado. Adentro es como una gelatina de gusto a manzana. Esto fue hecho por una niña de 9 años. Y el último lo hice yo, sin explicación. ¿Sí? O sea, fíjense que ahí yo me imaginé esta manzana, la dibujé, pero no pensé todo ese contexto que han pensado los niños. Bueno, espero que les haya servido, que haya gustado este pequeño recorrido por cómo funciona el cerebro creativo. Bueno, muchas gracias por la atención y hasta luego.